Vamos a hacer hoy, a partir de hoy, la tercera videoconferencia del tercer módulo de el Oficio Digital Web. Y como dijimos la videoconferencia pasada, que hicimos un pequeño desvío, digamos, por el camino del aprendizaje del lenguaje PHP a raíz de la necesidad de aprender SQL, que es el lenguaje que utilizamos para consultar las bases de datos relacionales, íntimamente relacionados con cualquier lenguaje que utilicemos para programar. Hoy volvemos hacia PHP a ver ya conceptos más avanzados. Les comentamos desde el principio del curso que PHP es un lenguaje muy flexible. Por ende, permite trabajar usando dos de los paradigmas de programación más utilizados. Uno es la programación estructurada, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, donde la idea es tener una secuencia de programa donde con un inicio y un fin, ¿sí?, que represente el flujo natural del uso de un sistema particular. Eso es básicamente, y simplificando, el paradigma de la programación estructurada, donde se habla de estructuras, básicamente estructuras de flujo, estructuras de decisión, pero que representan un poco una idea lineal del uso de un sistema. Hay otros paradigmas más, como el de orientado a eventos, etcétera, pero la otra gran fuerte y el que hoy por hoy más se utiliza es el paradigma de la orientación a objetos. El paradigma de programación orientada a objetos no se basa en la idea de la secuencialidad de un sistema, sino en la idea de identificar aquellos elementos, personas, bienes, ideas, que sean primordiales para el funcionamiento de un sistema y englobar en esa idea de objeto todas las características del objeto, tanto las características de información como las características de funcionamiento, ¿sí? Esto que parece un poco difícil de comprender tiene que ver con una idea, digamos, que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, donde la gente que trabaja en sistemas de programación nos damos cuenta que con esto de la estructuración, de usar el lenguaje estructural, lo que uno hacía era repetir muchas veces los mismos procedimientos, ¿sí? Utilizábamos la misma función, la misma estructura de bucle, la misma estructura en determinados lugares, en todo lado donde utilizábamos información proveniente de lo mismo. Por ejemplo, supongamos que nosotros teníamos una entidad en la base de datos que se llamaba clientes. Entonces, en cada lugar donde yo necesitaba obtener el cliente, tenía que escribir un pedacito de procedimiento que fuera a la base de datos, leyera la estructura del cliente y me devolviera el resultado. Esto en programación orientada a objetos medio se resuelve utilizando funciones en donde hago un poco lo mismo, ¿no? Abstraigo esa rutina de ir a buscar el elemento a la base de datos y lo traigo al programa en una función, en un pedazo de código separado que hace estrictamente eso. Ahora, eso es código, no es información. La información yo la tengo que seguir manejando con variables yo dentro del sistema, ¿sí? O sea, puedo pedir que esa función haga algo, pero me va a devolver el resultado y en función de ese resultado yo vuelvo a trabajar. Y además, las funciones que hacen algo particular con una entidad, por ejemplo, de la base de datos, la que da de alta, la que da de baja, la que la lee, la que la trae, pueden ser funciones diferentes. La idea en la orientación a objeto es que todo lo que tenga que ver con una entidad, digamos, llamando entidad a un elemento dentro del sistema que tiene significado en sí mismo, estén todas agrupadas en un solo elemento de código que yo utilizo, ¿sí? Y por otra parte que no tengo que conocer de ninguna manera, no necesito conocer cómo se compone dentro ese elemento. Simplemente debo conocer lo que se llaman sus interfaces, o sea, cómo obtener datos de él y cómo hacer que ese elemento haga algo, ¿sí? Esto, digamos, de alguna manera es mucho más parecido al mundo real, donde yo cuando necesito usar un auto, yo no sé cómo funciona el auto adentro, simplemente uso sus interfaces. Me siento, manejo, palanca de cambio, acelerador, freno, embrague y no mucho más. No tengo por qué saber por qué funciona, por qué no funciona. Y luego tengo ciertos datos de ese auto, su velocidad, la nafta que tiene, etcétera, que me permiten administrarlo. Pero yo no soy el que define cuánta nafta carga el tanque, ni cuánto consume, ni cómo funciona el motor, ni por qué consume. No me interesa todo eso. Simplemente yo lo que necesito saber es los datos necesarios para operarlo y las interfaces necesarias para realizar esta operación. Bien. Este concepto, digamos, estos conceptos llevados a la programación es un poco el concepto de programación orientada a objetos, donde lo que tratamos de hacer es identificar en un sistema, ¿sí?, en un sistema que estemos informatizando, no ya procesos, sino elementos que sean importantes para ese sistema. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de gestión, un sistema administrativo de ventas y compras, etcétera, en una introducción natural de programación estructurada, lo que haría es tratar de identificar el proceso. O sea, viene el cliente, me solicita un artículo, yo lo busco en el depósito, se lo traigo, se lo facturo,
lo cobro, se lo remito, hago el remito, entrego y cierro el circuito, ¿sí? O sea, todo el procedimiento. Ahora, en ese procedimiento hay involucrados como elemento del sistema, por lo menos así a grandes rasgos que he dicho, 3 elementos: el cliente, la factura o la documentación que se genera en el proceso de venta y el producto, ¿sí? ¿Qué pasaría si en vez de utilizar esos 3 objetos en un solo procedimiento, mezclando las incumbencias de cada uno, yo hiciera que el cliente tuviera determinados procedimientos y determinados datos, la documentación del proceso de venta determinados datos y determinados procedimientos, y el producto determinados datos y determinados procedimientos? En ese proceso de venta yo no voy a usar todas las cosas que puede hacer un cliente, ni, por ejemplo, en el momento que me está comprando un artículo el cliente, todo el procedimiento dedicado a aceptar una devolución de un cliente no la estoy usando, ¿sí? Ahora, está implícita en el mismo cliente, porque ese cliente puede venir mañana a devolverme esto que yo he traído, que le he vendido, ¿sí? Bien, la idea de la programación orientada a objetos es agarrar ese cliente individualmente, esa estructura, ¿sí?, de datos y de procedimientos que es el cliente, y decir, bueno, ¿qué tengo que almacenar yo de un cliente? Este y este dato. Estos son los datos básicos de un cliente que yo tengo que conocer. Bien, eso cuanto a información. ¿Y qué puede hacer un cliente? Un cliente me puede comprar, un cliente me puede pagar, un cliente me puede devolver un elemento, un cliente puede hacer un reclamo. Bien, esos son procedimientos que afectarán los datos del cliente y afectarán a otros elementos de mi sistema. ¿Qué hago? Hago un paquete que se llame cliente, donde escribo cómo almacenar estos datos y qué pasa cuando yo hago cada uno de estos procedimientos. Luego, cuando yo tengo el proceso de venta, simplemente invoco a ese paquete de información que tengo y uso el procedimiento que yo necesito, en este caso, comprar, ¿sí? Cuando yo uso el procedimiento de comprar, lo que estoy haciendo es usar esa porción de código que yo almacené en ese grupo, ese paquete de procedimientos, y ejecuto esa porción solamente, ¿está? En cualquier lugar del sistema que yo invoque a ese paquete de datos llamado cliente, invoque ese procedimiento llamado compras, eso va a realizar la misma tarea. Las grandes ventajas que tiene la programación orientada a objetos es, primero, bueno, tiene la dificultad de cambiar la cabeza. No estamos acostumbrados a mirar todo en secuencia, decir, bueno, primero hago esto, después hago esto, y ahora de pronto tengo las cosas, los sistemas como una red, ¿sí?, donde tengo objetos que interactúan entre sí. Esa es la dificultad, digamos. La ventaja es que, primero, yo me aboco por partes cuando estoy haciendo el sistema a manejar toda la complejidad, por ejemplo, del paquete cliente. Una vez que la resolví, la empaqueto, la guardo toda junta y el resto del sistema no le interesa cómo está guardado. Eso se llama abstracción, ¿sí? Yo abstraigo el problema del cliente y simplemente uso las interfaces que necesito. Si tengo que modificar algo porque el cliente cambió alguna condición, por ejemplo, ahora en vez de vender, le compro a la gente, no sé, quiere usar el mismo objeto, lo que tengo que hacer es modificar solo el objeto cliente, solo el paquete cliente, porque cambió algo en su procedimiento, pero el resto del sistema no se ve afectado, mientras no se cambien las interfaces, ¿sí? Mientras la interfaz sea la misma, la forma en que yo actúo con el objeto es la misma, ¿sí? Para poner un ejemplo donde esta abstracción sea un poco más interesante. Ustedes saben que en todos los sistemas, lo hemos visto en nuestra programación estructurada también, uso mucho funciones de conexión a la base de datos. Cada vez que necesito leer la base de datos, yo lo que hago es un procedimiento que me conecto a la base de datos, obtengo los datos, cierro la conexión, ¿sí? Yo puedo, lo más bien, inventar una estructura que se llame conectar a la base de datos, cuyos valores, ¿cuáles van a ser? El nombre de la base de datos, la login, la password, el tipo de base de datos podría ser, y ahí adentro yo puedo agrupar toda la complejidad de si me estoy conectando a un MySQL, a un SQL Server, a un Postgres, y todo eso encapsulado en ese objeto. La persona que use ese objeto lo único que tiene que saber es qué motor de base de datos va a usar, cómo se va a llamar la base de datos, el login y la password. Con esos 4 elementos, simplemente disparando un procedimiento de conexión es suficiente, ¿sí? Muchas veces las personas que están acostumbradas a la utilización de programación estructurada asocian la idea de objeto a la idea de función, que nosotros ya la hemos visto en PHP, y no está desacertado, porque en muchos aspectos los objetos se comportan como funciones, con la enorme diferencia que yo a una función la tengo que llamar por su nombre, le paso parámetros y me devuelve un solo valor, ¿sí? En cambio, un objeto puede tener un montón de valores que se pueden ir cambiando y seteando a lo largo del tiempo, tanto por la ejecución de un procedimiento como por la asignación de valores. Por otra parte, en una función yo en general tengo una sola secuencia de código, la función hace una cosa. En cambio, yo en un objeto puedo poner, como decir, un montón de funciones, distintos procedimientos que hagan cosas totalmente diferentes. Bien, entonces, la ventaja de usar programación orientada a objetos
es que yo obtengo una gran modularización del código. Yo genero un montón de objetos, paquetes de datos que hacen algo y que tienen cierta información y yo los puedo usar en mi sistema o en cualquier otro sistema que use paquetes similares. En contrapartida, cuando yo hago programación orientada a objetos, el código está más coercionado, está más, el nombre que no me sale, está más enlazado entre sí. Entonces, si yo cambio una porción de código, necesariamente tengo que cambiar otra porción de código, porque está todo secuencialmente atado. En cambio, en los objetos, yo cambio un objeto, ¿sí? Y probablemente en el resto del código tenga que hacer poco o nada, ¿sí? La gran dificultad es cambiar la cabeza, por supuesto. Si uno está acostumbrado a programación estructurada, cambiar la cabeza a programación orientada a objetos tiene ciertas dificultades. PHP tiene la gran ventaja, no la tienen otros lenguajes, que me permite trabajar de una manera o de la otra sin ningún tipo de problema. Yo puedo trabajar absolutamente estructurado, puedo trabajar absolutamente orientado a objetos, o puedo hacer una mezcla de ambos mundos. Puedo usar objetos donde me convenga y programación estructurada donde me convenga, que es en general lo que se suele hacer. Bien. Bueno, un poquito más de descripción, ¿sí? De cómo trabajamos sobre los objetos y cuál es el sentido de los objetos. Dijimos que básicamente un objeto tiene dos características, ¿sí? Las características estáticas, la información que me pueden brindar, que es lo que se llama atributos, ¿sí? Y el comportamiento, o sea, todo aquello que yo le puedo hacer a ese objeto, que son los que se llaman métodos, que es lo más asociable a lo que dijimos de funciones, ¿sí? Ahora, el objeto pasa, digamos, en un programa, en principio ya hablando de PHP, en general en todos los programas, en toda la orientación a objetos es así, pasa como por tres instancias. Primero es un objeto conceptual, que es el momento en que yo defino, dentro de mi cabeza, en el papel, qué objetos va a utilizar mi sistema. Una vez que yo tengo definido esto, se codifican en lo que se llaman clases, ¿sí? Una clase para PHP, esto puede cambiar la terminología, depende del lenguaje que nosotros utilicemos, es la estructura de ese objeto. O sea, cuando yo defino una clase, todavía no creé el objeto. En mi programa, cuando esté corriendo, ese objeto no existe funcionalmente. Simplemente está la estructura. Es como una plantilla de donde se van a crear los objetos. Luego existen los objetos instanciados, que se llama, que es en el momento en que yo, utilizando esa plantilla llamada clase, creo un nuevo objeto en mi sistema y lo empiezo a usar. Yo puedo crear tantos objetos como quiera en base a esa clase, y esos objetos entre sí son independientes, ¿sí? Yo puedo tener dos objetos de la clase conexión a la base de datos, supongamos, ¿sí? Y cada una conectada a diferentes bases de datos y tirando distintas consultas, y son absolutamente independientes entre sí, es más, no intercambian datos entre sí, por más que hayan sido creadas de la misma clase. Y yo puedo tener un montón de instancias concurrentes, o sea, al mismo tiempo sobre mi programa, que no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Bien, entonces, en el objeto conceptual yo lo que tengo que hacer primero es pensar desde el punto de vista sistémico qué me conviene convertir en un objeto, en una clase real en mi sistema. Hay cosas que valen la pena y cosas que no. Lo que yo necesito es entender aquellos objetos que son primordiales en el desarrollo de mi aplicación y que tienen datos y comportamiento que yo voy a utilizar a lo largo de todo el proceso y que puedan ser aislados del resto. Un ejemplo por ahí es clientes, ¿sí? Si yo tengo un sistema donde manejo clientes, el cliente es básicamente un objeto clásico de cualquier programa orientado a objetos, puesto que el cliente tiene ciertos atributos, como ser un código, un nombre, un quit, un domicilio, un teléfono, un email, y por otro lado tiene ciertos métodos: crear un nuevo cliente, dar de baja a un cliente, devolver todos los clientes, ¿sí? Devolver los datos de un cliente particular, ¿sí? Por lo tanto, yo con un código de cliente, por ejemplo, que me ingresen por un pantalla, instancio el código cliente, el objeto cliente, perdón, y ejecuto el método obtener datos del cliente, y en ese objeto voy a tener los datos de ese cliente en particular. Es como llamar una función y que me devuelva datos, pero en este caso no me va a devolver un dato, sino que en ese propio objeto voy a tener seteados todos los datos que yo haya previsto que estén seteados para el objeto cliente, ¿sí? Este es un ejemplo nomás de una utilización del método. Podría tener un montón de métodos más. Por ahí, si el objeto, si la compra en sí es un método de la clase cliente, yo podría tener una función que sea compra, donde le pasaré el código de cliente, el elemento que me compre, y me devolverá, no sé, registrará en la base de datos la compra y me devolverá alguna información, un número de factura, un número de ticket o lo que corresponda, ¿sí? Esto depende ya, está en el entorno ya de lo que definamos en nuestra aplicación puntualmente. Bien, entonces, para simplificar, ¿sí? Digamos que un objeto es una colección de elementos que incluyen características y variables, ¿está bien? En este caso, los atributos, y funciones, no una, sino muchas funciones, que son los métodos. Todo eso en un solo paquete de programación que está guardado en una clase a la cual yo puedo instanciar, puedo llamar
tantas veces como quiera, incluso concurrentemente, y cada una de esas instancias va a ser totalmente independiente de la instancia que tenga al lado. ¿Está? Cosa que por supuesto con las funciones tampoco pasa. ¿Sí? Por definición, si yo voy a usar objetos en mi programa, yo lo que necesito es que en un objeto determinado, por ejemplo en el objeto clientes, estén todos los atributos y los métodos que voy a utilizar de ese objeto. No puedo tener una función separada que haga, por ejemplo, el listar clientes. No, eso debería ser parte del objeto clientes. Bien, vamos un poco a PHP. ¿Sí? Como dijimos, la ventaja de PHP siempre es que puede permitirnos tanto programar en forma estructurada, ¿sí?, como en orientación a objeto o en cualquiera de sus variantes. Yo puedo combinar dentro del uso de un programa, de una aplicación PHP, partes orientadas a objetos y partes a lenguaje estructurado. En general lo que se recomienda es minimizar el uso de programación estructurada y tratar de volcar todo en programación orientada a objetos por estas ventajas que hemos dicho: modularización, reuso de código, abstracción, etc. ¿Sí? De todas maneras, la orientación a objetos en PHP no está implementada, digamos, en forma estándar. No, en forma estándar no sería la explicación, sino completamente, digamos. Hay una serie de niveles, digamos, de puristas en cuanto a la orientación a objetos. El PHP me permite hacer la mayor parte de orientación a objetos, pero hay ciertas características avanzadas de la programación orientada a objetos que yo no puedo utilizar. No lo vamos a ver en este curso. No importa los alcances de este curso, pero para que sepan que alguien les puede decir: no, PHP no es orientado a objetos. No, sí, PHP es un lenguaje orientado a objetos, pero no cumple al 100% con todas las características necesarias para considerárselo un lenguaje absolutamente basado o orientado a objetos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la primera parte. ¿Cómo hago yo para definir un objeto, un nuevo objeto conceptual que ya pensé en PHP? Como dijimos, para definir un objeto en PHP, yo lo que tengo que hacer, primero y principal, se define como una clase. Esto es, una estructura, ¿sí?, sobre la cual luego yo voy a generar, instanciándolos en mi programación, los objetos reales que voy a utilizar en el sistema. Entonces la clase es como el esqueleto, como la plantilla, ¿sí? Imaginemos un objeto perro, es un ejemplo súper simple, ¿sí?, que tiene básicamente un atributo que es el nombre del perro y un solo método que es ladrar. Aquí lo que tenemos en pantalla es la definición de eso. Fíjense que se usa la palabra reservada class en vez de function, digamos, como para hacer un anexo. El nombre de la clase, abro llaves y adentro empiezo, defino las variables, que son en este caso los atributos. Dentro de la clase se nombran como variables los atributos de la clase perro y los métodos de la clase perro que se definan como funciones. Fíjense que nosotros hemos puesto public adelante de las dos. Ahora vamos a ver un poquito más qué es esto de public, privado, ¿sí?, preservado, etcétera, que nos permite manejar objetos. Bien, entonces tenemos una clase perro que básicamente tiene un atributo, nombre, y un método que es ladrar, ¿sí? Bien, acá lo estamos explicando, después lo vamos a explicar más profundamente. El hecho que yo haya definido como público el nombre y el método implica que yo, una vez que instancie el objeto, desde afuera del objeto tengo, cualquier operador, digamos, del sistema, cualquiera que esté corriendo el sistema, tiene acceso al atributo nombre y puede ejecutar el método ladrar. Puede ocurrir que un objeto tenga atributos y métodos que sean privados, que no se puedan acceder desde afuera del objeto. Ustedes me dirán, ¿para qué? Porque puede haber algún procedimiento en particular, un método, una línea de comando, una serie de comandos que tenga que ejecutar el objeto, que solamente pueda ser llamada desde otro método del propio objeto. En ese caso, eso lo defino como privado. Bien, eso que vimos es la definición de la clase. Ahora, la definición de la clase solo me da la estructura, me da la plantilla, digamos, sobre la cual yo puedo luego crear objetos, ¿sí? ¿Cómo hago para instanciar? Así se llama crear el objeto, o sea, obtener realmente el objeto con el que yo voy a poder operar en mi sistema. Básicamente lo hacemos con el comando new, ¿sí? Como vemos aquí en el ejemplo, seguimos teniendo la definición de la clase perro, ¿sí? Y por fuera de la definición, o sea, la definición de la clase es como definir una función, no se ejecuta, no hace nada hasta que yo no lo instancio. Luego lo que tengo es la línea donde yo creo una nueva instancia de la clase perro, en este caso del objeto perro, ¿sí? Fíjense que pongo new perro. ¿Por qué los paréntesis? Porque yo, para instanciar un objeto, puedo pasarle parámetros. No es el caso de este, pero yo podría pasar parámetros en la instanciación y lo asigno a un handler, digamos, a un elemento, una variable que me da acceso a este objeto, donde va a estar almacenado toda la colección de este objeto, que se llama cachorro. Pesos cachorro, como cualquier variable en PHP, se inicia con el símbolo pesos. Luego, en el renglón siguiente, lo que hago es acceder, ¿sí?,
al atributo nombre y le asigno el valor Mateo, ¿sí? Nombre de perro, ¿está bien? A partir de ese momento, pesos cachorro nombre, ¿sí? O sea, el atributo nombre para esta instancia del objeto perro en particular, la que está asignada a cachorro, el atributo nombre va a tener el valor Mateo, ¿sí? Por otra parte, después ejecuto el método ladrar, que lo que hace es simplemente imprimir un wow. Vamos a ver el resultado. Ah, no lo tenemos el resultado. Vamos a verlo en vivo y en directo. Creo que lo tenemos por acá. ¿Sí? Ah, esperen que no arranqué. Muy mal lo mío. No arranqué el phpMyAdmin, como hacemos siempre. El SAM con el Apache y el MySQL. ¿Ven? Bueno, aquí porque tengo la clase un poquito más complicada. ¿Ven? Sí, le asigno un nombre previamente dentro de la clase, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente para que vean, aquí abajo estoy asignándole el nombre Mateo y estoy, ¿sí? Imprimiendo ese nombre. Y es lo que estoy obteniendo aquí abajo. Bien. Entonces, como estábamos diciendo, la plantilla lo que me da es la posibilidad de tener tantos objetos instanciados como yo quiera. La plantilla, digamos, en el lenguaje se llama clase y lo que me define es básicamente la estructura y los métodos que voy a utilizar. Y cada vez que yo instancio ese objeto, estoy creando un elemento nuevo asignado a una variable especial dentro del programa donde voy a poder acceder a través de esa variable a todos los atributos y los métodos de esa instancia en particular de ese objeto. Bien. Mismo ejemplo, ¿sí? Lo que estábamos diciendo recién, digamos, yo me adelanté simplemente a la filmina, estamos diciendo que el handler es pesos cachorro que me permite acceder a tanto los métodos como los atributos de la instancia que tenemos hecha. Bien, aquí tenemos el ejemplo ejecutándose, ¿sí? La definición, lo que hemos visto recién, un poquito más específicamente sobre el ejemplo que teníamos recién. La clase perro, donde tengo el atributo público peso nombre, en la función o el método público ladrar, y en la línea de programación efectivamente que se ejecuta, instancio perro, le asigno el nombre Mateo, ¿sí? Lo hago ladrar y luego imprimo el nombre para que vean que quedó asignado al valor Mateo, ¿sí? Este es el uso más simple que se le puede dar a un objeto. Simplemente almacena un atributo, ¿sí? Y tiene un método que lo que hace es imprimir un valor. Solamente eso. ¿Está? A partir de acá yo en ese método puedo hacer lo que yo quiera, que implica programación, y puedo tener tantos atributos como necesite dentro de ese objeto. Bien. Dentro de los objetos en PHP, los constructores son un tipo de método normal dentro de los objetos. En el caso de PHP también existen. Un constructor es un método que se ejecuta sí o sí al momento de instanciarse el objeto, ¿sí? O sea, cuando yo hago un new perro, se va a ejecutar sí o sí el método que sea el constructor de la clase. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito llamarlo. Yo después lo puedo llamar tantas veces como quiera, pero en principio se va a ejecutar automáticamente al momento de instanciar el objeto. ¿Para qué sirven los métodos constructores? En general se utilizan para inicializar variables, para setear ciertas condiciones que yo necesito que el objeto instanciado tenga de entrada para funcionar, ¿sí? Normalmente lo que se hacen es conectar, digamos, asignar variables y asignar atributos, asignar ciertos valores a atributos. Puedo hacer alguna consulta a la base de datos, puedo hacer alguna validación de seguridad, que el usuario que me está instanciando ese objeto tenga permiso para poder instanciarlo. Puedo hacer un montón de cosas, pero sí o sí se van a hacer al momento, ¿sí?, de instanciar el objeto. Para que sea un constructor, un método tiene que llamarse, puede ser de dos maneras. Una de ellas es llamarse igual que la clase. Como estamos viendo en el ejemplo, hay una función que se llama perro. Esa función, como se llama igual que la clase, es el constructor por definición de esa clase. Esto quiere decir que si yo instancio la clase perro, el método perro se va a ejecutar de por sí. Y en este caso le va a asignar el nombre Pepe a la variable, al atributo nombre. Si yo no pongo un constructor, no pongo un método que se llame como la clase, por definición no hay constructor. La otra forma de crearle un constructor a un objeto es crear una función, un método especial que empieza con la palabra reservada, dos veces el underscore, o sea, el guión bajo, y la palabra reservada construct. Eso hace que este objeto lo ejecute automáticamente, ¿sí? En el caso que tenemos puesto, está bien,
creamos un método constructor que se llama igual que la clase. Fíjense que dentro del objeto mismo yo no pongo el nombre del objeto y la flechita, digamos, para llamar los atributos. ¿Por qué? Porque no sé cómo se llama el handler, porque el handler está afuera. ¿Sí? El handler con el que instancié el objeto está en mi línea de programación, no dentro del objeto, así que no sé cómo se llama ese handler. Para hacer referencia dentro del objeto a los propios atributos y métodos del objeto, uso la palabra reservada o la variable reservada especial this, ¿sí? Con el símbolo de pesos, ¿sí? Bien, vemos la ejecución del método constructor. Creamos un método constructor que se llame perro y que le asigne el valor Pedro a nombre, al atributo nombre, ¿sí? Instanciamos el objeto, inmediatamente imprimimos el valor del atributo nombre y vemos que tiene en la ventana de la derecha que se llama Pedro. ¿Por qué? Porque al instanciar el objeto se ejecutó el objeto constructor y el objeto constructor al instanciarse, ¿sí? Le asignó el valor Pedro al atributo nombre. Inmediatamente después le cambiamos ese atributo, se lo ponemos a Mateo, como habíamos hecho originalmente, lo volvemos a imprimir y vemos que ahora el atributo, ¿sí? Tiene el valor Mateo. ¿Está bien? O sea, yo puedo cambiar cualquier cosa que haya hecho en el constructor, pero sí es interesante, importante que nos demos cuenta que el constructor sí o sí se ejecuta al instanciar la clase. Bien. Nosotros de ámbito ya hemos hablado cuando hablamos de variables en PHP. Ámbito se define en programación al alcance, a la porción de código donde existe una función o una variable. En el caso de los objetos, un atributo o un método, ¿sí? Nosotros podemos usar básicamente 3 modificadores de ámbito cuando trabajamos con objetos. En realidad se pueden usar algunos más, pero básicamente vamos a trabajar con estos 3. El público, el privado y el protegido, ¿sí? Digamos, nosotros dijimos, lo primero que hay que respetar es que, primero y principal, 2 instancias del objeto son absolutamente independientes entre sí. O sea, si yo instancio el objeto y lo asigno a una variable A, instancio nuevamente el objeto y lo asigno a la variable B, los datos de A son de A, los datos de B son de B. Y si yo cambio en B el nombre del perro, en A sigue siendo el mismo que estaba. ¿Está bien? No cambia de ninguna manera porque son 2 instancias diferentes del mismo objeto. Eso por el lado del alcance cuando yo instancio. Ahora, como yo defina los métodos y los atributos, ya sea público, privado o protegido, lo que hago es decir qué tan accesible es ese método o ese atributo desde fuera del objeto. Como dijimos, si yo lo defino como público a un método o un objeto, un método o un atributo, yo lo puedo acceder desde afuera del objeto. Una vez instanciado, yo lo puedo llamar libremente y el objeto me va a responder efectivamente. Si yo lo defino como privado, ese atributo o ese método va a ser accesible solamente dentro del propio objeto, o sea, dentro de esa instancia del objeto. Yo voy a poder tener código, voy a poder tener atributos privados, pero no voy a poder acceder de ninguna manera desde afuera del objeto. Si un propio método del objeto sí lo va a poder leer. Y luego tengo el ámbito protegido, que es en el caso de herencia, que ya lo vamos a estudiar, ahora vamos a ver a qué se refiere, y que es un método o un atributo que es accesible a la clase y a las clases heredadas, pero no hacia afuera del objeto. Bien, vamos a dar un ejemplo de ámbito, básicamente, en especial de público y privado. Fíjense que agregamos al objeto perro, a la clase perro, que es sobre la que estamos trabajando, un atributo privado que se llama raza, ¿sí? Al definirlo como privado, lo que estamos diciendo es que no puede ser accedido por fuera, ¿sí?, del objeto que estamos trabajando, de la instancia del objeto. Entonces, fíjense que tenemos la misma función y lo que hacemos es la prueba. Instanciamos a perro, lo asignamos a cachorro, imprimimos el nombre, que es público, del cachorro, y luego imprimimos la raza de cachorro, que es privado. Y fíjense el error que nos tira PHP. Nos dice, cannot access private property perro, ¿sí? 2 puntos, que eso no lo vamos a ver, pero es una forma de llamar a los métodos y a los atributos también. Pesos raza, que no lo puede, traducido lo dice que no puede acceder a la propiedad privada, porque es privada, razas en el objeto perro. ¿Qué quiere decir esto? Que de ninguna manera yo voy a poder obtener el atributo raza desde afuera del objeto. Sí lo voy a poder obtener, por ejemplo, en el método ladrar. Yo en el método ladrar puedo cambiar la raza, puedo accederla, puedo borrarla, puedo imprimirla, pero no lo puedo hacer sin invocar a ese método, o sea, directamente desde afuera del objeto tratando de accederlo a través de su handler, de pesos cachorros, ¿sí? Esto se usa mucho cuando hay datos que son
inherentes al funcionamiento del objeto, como pueden ser password, pueden ser datos temporales por un pasaje o de cálculo, etcétera, que no tienen por qué ser accedidos desde afuera del objeto, porque tienen sentido solamente dentro del objeto, porque están haciendo algún procesamiento interno. En ese caso se definen métodos y atributos como privados. Bien, vamos a ir ahora al concepto de herencia, que era lo que habíamos hablado anteriormente. El concepto de herencia es muy importante dentro de objetos porque lo que nos permite una vez más es escribir menos cantidad de código. La idea es que siempre que nosotros trabajamos con objetos, seguramente, o siempre o casi siempre, podemos hacer una generalización y una especialización. O sea, podemos decir, perro, la clase perro, es una clase general que abarca a todos los perros, ¿sí? Ahora, yo en algún caso particular de mi sistema puedo necesitar objetos para cada raza en particular. Por ejemplo, porque estoy haciendo un sistema donde los perros vieron que hay perros que se usan para cazar, unos perros que se usan para custodia, unos perros que se usan para trabajo, y otros perros que se usan para compañía. Entonces, cada una de esas características tiene atributos y propiedades particulares y métodos particulares. Por ejemplo, si a un perro de caza yo le puedo decir que me traiga la presa o que rastree, ¿sí? Y a un perro de guardia no le puedo decir eso, le tengo que decir que custodie, que ataque, que descanse, que deje ladrar. Y a un perro ¿cómo se llama?, de faldero le puedo decir que duerma o que coma, qué sé yo, ¿sí? O sea, tienen métodos diferentes cada una de esas tipos de perro, digamos, ¿sí? Si bien la clase son todos perros, todos ladran, todos tienen un peso, todos tienen un nombre, ¿sí? Hay determinados métodos que son de un tipo de perro en particular. En ese caso se dice que el tipo ese particular se puede extender la clase, extender el objeto, o sea, crear como un subobjeto que herede características de la clase primaria de perro, pero que además tenga sus atributos y sus métodos particulares para esa extensión. En el ejemplo que estamos diciendo, simplemente extendemos la clase perro y creamos una clase ovejero, ¿sí? Esto quiere decir que yo voy a poder crear objetos, instanciar objetos perro, ¿sí? Y voy a poder crear objetos ovejero, ¿sí? Ahora, si yo creo un objeto perro, no voy a tener acceso a los atributos del ovejero. Ahora, si creo un objeto ovejero, voy a tener acceso a los atributos del perro y a los atributos del ovejero. ¿Está? Bien, acá en la clase dice, ven, extend perro. Por lo tanto, primero y principal, yo tengo que tener definida la clase perro, ¿sí?, en algún lado accesible por este programa, porque si no me va a dar un error. Al extender la clase perro, ovejero automáticamente hereda todos los atributos y los métodos de la clase perro, ¿sí? Luego defino una variable pública pesos tamaño, pública porque va a ser accedida desde fuera del programa, pero esta variable solo pertenece a las instancias del objeto ovejero, no a las instancias del objeto perro, ¿sí? Y un método que se llama setTypo, para que me diga qué tipo es. En función del peso me dice si es grande o chico y lo setea en la variable o en el atributo tamaño. Bien, ¿cómo sería el procesamiento completo? Tengo que tener definida la clase perro primeramente. Si no tengo definida la clase perro, no puedo extenderla. Luego, inmediatamente después, lo que hago es extender la clase perro, creando la nueva clase ovejero, que va a heredar el método ladrar, va a heredar el atributo nombre, y además va a crear dos nuevos elementos, un atributo tamaño y un método setTypo, ¿sí?, que solo van a ser propiedades de ovejero. Entonces, teniendo eso en el programa, no lo muestro porque no entra en pantalla, pero tengo que tenerlo en el mismo programa, no puede ser que no esté accesible. Esa clase tiene que estar accesible dentro del procesamiento. Creo un nuevo ovejero y como veo tengo setTypo 40, entonces puedo imprimir el nombre, me dice Pedro, me dice el tamaño porque es una propiedad, un atributo puntual, es un atributo seteado por un método de ovejero, no de perro. Me dice que es grande y además puedo llamar al método de la clase padre, que es ladrar, ¿sí? Entonces, la herencia lo que me permite es tener objetos que hereden todas las características de la clase madre, pero además que tengan métodos y atributos particulares para ese tipo de objeto en particular. Esto me permite una vez más aumentar el nivel de abstracción, decir, bueno, separar aún más las características de programación diciendo, bueno, lo que es genérico lo pongo en perro. Ahora, las particularidades yo tengo que modificar porque cambió el reglamento de competición de los ovejeros en las exposiciones caninas, voy solamente al objeto ovejero y lo cambio en objeto ovejero, y eso va a ser aplicable a todos los ovejeros y no al resto de los perros porque sus reglas no cambiaron. Si yo tuviera todo esto hecho como atributos o como métodos de la clase perro, tengo que tocar
la clase perro completa para cambiar algo del ovejero, y eso puede implicar, primero, mayor complejidad en el código y que al tocar arruine algo que hace referencia a otra clase de perro y no a los ovejeros particularmente. Para esto es que se usa mucho el tema de extender las clases en cuanto a herencia. Bien, de todas maneras, además de poder heredar todos los atributos y heredar todos los métodos de la clase padre, yo puedo reescribir un método o un atributo de la clase padre. En el ejemplo que estoy diciendo es, yo puedo cambiar el ladrido, digamos, del ovejero. Todos los perros ladran wow, pero el ovejero ladra más fuerte, entonces yo lo que hago es reescribir el método ladrar dentro de la clase ovejero. Entonces para la clase ovejero particularmente, el método ladrar es otro, ¿sí? No el mismo que el del resto de la clase. Esto ya es un poco más extremo, pero me permite tener cierta flexibilidad. Nunca es muy recomendado reescribir métodos, porque se supone que si estoy reescribiendo métodos es porque no hice bien la generalización y la especificación. Si tengo que escribir dos métodos diferentes para el perro y para el ovejero es porque ese método probablemente no debiera estar en la clase madre, sino en las clases hijas, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer y no está prohibido, digamos, ¿sí? Además, si la clase extendida, o sea, la clase heredada, tiene un objeto constructor, se ejecuta el objeto constructor de la clase extendida. Si no, se ejecuta el constructor de la clase padre. Si no tiene constructor la clase extendida, se ejecuta la clase padre. Y si no hay ningún constructor, directamente no se ejecuta el constructor. Bien, esto en cuanto a la definición de clases. Ahora, ¿cómo la usamos? ¿Sí? Porque la idea de la clase es decir, yo la escribo una sola vez, la tengo almacenada en una porción de código y la uso a lo largo de todo mi sistema. Yo no quiero tener que estar utilizando y repitiendo, ¿sí?, esa porción de código pegándola en todos lados. Para eso lo que se usa normalmente es la inclusión, que ya hemos visto cómo incluir código PHP, sobre todo cuando vimos funciones, ¿sí? Recuerdan que puedo hacer un include o un require, ¿sí? La diferencia, saben que uno produce un error fatal y el otro solamente un warning si no llega a encontrar el PHP. También yo lo que debía hacer siempre cuando uso una inclusión de clases es usar el require once o el include once, que es que lo haga una sola vez. Esto puede pasar cuando yo empiezo a tener muchas clases, muchos procedimientos donde empiezo a incluir dentro de un objeto, otro objeto, de ese objeto incluir otra porción, etc. Se me empieza a hacer todo un caminito de porciones de código incluida. Si yo incluyo dos veces un objeto, lo estoy redefiniendo. Si lo redefino, PHP me dará un error. O sea, si escribo dos veces el código de la clase, yo el código de la clase lo puedo escribir una sola vez. Entonces lo que hace el require once es que lo carga la primera vez que lo encuentra. Si por algún motivo yo vuelvo a redefinir esa clase, no lo ejecute y no la redefine, ¿sí? Bien. Entonces, para hacer un ejemplo, ¿sí?, un poco más complejo, lo que les muestro es un ejemplo de una función de base de datos, ¿sí? Una clase de base de datos. Defino una clase conectarBD que lo que hace es conectar la base de datos. Fíjense que las variables que yo paso, que son servidor, base de datos, usuario, password y conexión ID, las paso como variable por definición. Si no las defino privadas, son públicas. Tengo una función conectarBD, que es el constructor, porque se llama igual que la clase, que lo único que hace es asignar a servidor, base de datos, usuario y password ciertos valores. ¿Ven? Yo no lo estoy trayendo de parámetro, que no simplemente lo estoy usando fijo dentro de la función. Esto se usa mucho, a veces se lee desde un archivo .ini o en la propia clase se configura el acceso a la base de datos porque se configura solamente acá. Entonces yo no tengo que estar en cada porción de código donde invoco la clase conectar base de datos pasándole el dato de el servidor, la base de datos, el usuario, la password, etc., ¿sí? Simplemente lo dejo fijo acá y si hay que cambiarlo porque la implementación del sistema hace que lo tenga que implementar en otro lado, con otro servidor, otra password, otro usuario, lo que hago es editar esta clase y cambiarlo aquí. Luego lo que hago es un método que es conectar, ¿sí?, que lo que hace es utilizando el valor de servidor, de usuario y de password, ¿sí?, en este caso, conectar la MySQL, setear la base de datos con el usuario de la base de datos y devolver el connection ID, ¿sí?, en el nombre de la clase. O sea que clase conectar en el propio handler me va a devolver, ¿sí?, el connection ID. ¿Cómo lo incluiría? ¿Sí? ¿Cómo la incluiría a esta clase dentro de una porción de código? Primero con el require once, como dijimos hoy, ¿no? Suponiendo que está en una carpeta inc, ¿sí?, incluyo la clase. Esto no quiere decir que yo haya conectado a la base de datos, no va a conectar a la base de datos ni va a existir el objeto hasta que no la instanciemos.
Luego lo que hago es instanciarla con la variable con, ¿sí? A donde la asigno, y luego llamo al método consulta select, ¿sí? Que es un ejemplo de consulta select, de cosas que no lo tengo ahí, pero es como podría ser un método dentro de la clase, que le paso como parámetro un SQL. Fíjense que en pesos con directamente yo ya tengo asignado el ID, ¿sí? de la conexión, y tengo todo agrupado ahí adentro, ¿sí? Bueno, la explicación de lo que estamos haciendo, y eso básicamente es el trabajo con objetos. Ahora, los objetos en PHP pueden ser de dos tipos, pueden ser objetos de tres tipos en realidad. Una serie de objetos que me vienen ya con el PHP, que los puedo utilizar. Los objetos que yo cree puntualmente para poder darle sentido a mi programación, o utilizar objetos que me brinda la comunidad para hacer un montón de cosas. Yo les paso ahí tres URLs de 3 links donde se encuentran toneladas de porciones de código de PHP en forma de clases. Por ejemplo, yo necesito, supongan en mi sistema, imprimir un PHP, ¿sí? Un PDF. ¿Está? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a escribir código PDF, descular el estándar de PDF, ver cómo escribir las porciones de documento? No, es un laburo que se puede hacer, pero es un laburo impresionante. Bien, hay un montón de clases, ¿sí? De clases prearmadas que yo me puedo descargar que me permiten generar PDFs. Entonces yo lo que hago es descargar el código de esa clase sin tocarlo, lo incluyo en mi programación y lo que hago es leer la documentación a ver cómo instancio esa clase, cómo invoco los métodos necesarios para poder generar un PDF. Este es un ejemplo mínimo de lo que se puede hacer con clases, ¿sí? Muchas veces no es tanto que nosotros programemos en orientación a objetos, sino que utilizamos dentro de nuestra programación un montón de clases que ya vienen predefinidas y que nos facilitan la tarea. Bien, esto fue la primera introducción a clases, ¿sí? La clase que viene, la videoconferencia que viene, que es la última, vamos a hacer una serie de ejemplos de utilización de clases y vamos a hacer una serie de utilización de ejemplos de clases de terceros y vamos a hacer una pequeña charla sobre cómo aplicar un poco de conceptos de seguridad a la programación PHP. Desde ya muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.